Fíjese que queremos iniciar una nueva serie. El jueves se inició otra serie, Proclamadores de su Gloria, que tiene que ver con alabanza y adoración. Y en los fines de semana vamos a iniciar la serie La autoridad espiritual. Este tema es muy importante en la Biblia, como todos, pero todo Dios nos va abonando conforme vamos creciendo y caminando en sus caminos. Quiero que abra su Biblia en Efesios 1:18. Efesios 1:18. Vamos a tener nuestro primer tema de la serie Autoridad Espiritual, y el primer tema se titula Cristo, la máxima autoridad. Cristo, la máxima autoridad. Y vamos a leer Efesios 1:18 y 19. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué versículos? Este tema de la autoridad espiritual es un tema muy importante en las Escrituras. El desconocimiento de este tema propicia que muchos cristianos no tengan crecimiento en sus vidas, porque al no comprender que Cristo es la máxima autoridad y que también Él en su soberanía ha delegado autoridad a los hombres, y cuando nosotros desconocemos estos principios de autoridad y hacemos agresiones o desobedecemos, esto produce estancamiento espiritual en la vida de los cristianos. Hay otros cristianos, otros creyentes que pueden estar en un desierto que parece como que es interminable, y puede ser la causa, entre otras, pero una que es contundente es que la rebeldía te lleva a permanecer en el desierto por mucho tiempo. Así como Israel estuvo en el desierto, ¿por qué? Su rebeldía a la autoridad de Dios los trajo dando vueltas durante 40 años. Daban vueltas y vueltas sobre lo mismo, no crecían, no maduraban, cuando la travesía era de solamente 11 días. En 11 días ellos debían de haber atravesado hacia la tierra prometida, pero su rebeldía, el rechazo, sus malas ganas de servir a Dios, sus quejas, su rechazo a la autoridad de Moisés, los mantuvo dando vueltas. Y desgraciadamente puede ser la condición de algunos creyentes en Cristo, porque o se rebelan o desconocen la sustancia de lo que es la autoridad espiritual. Entonces, para sentar bases, vamos a comenzar hablando de Cristo como la máxima autoridad. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo, Él sustenta todas las cosas, Él hizo todas las cosas con el poder de su fuerza y las sostiene. Él no obtuvo autoridad, Él es la autoridad, ¿sí? Entonces, los versículos que leímos, Efesios 1:18, son unos versículos muy importantes. Vamos a estudiarlos para entender un poco más y ver cuál es el deseo de Dios respecto a nosotros. Dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa alumbrar? ¿Por qué Pablo oraba de esa manera? ¿Por qué Jesús está interesado en que los cristianos seamos alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento? Esta palabra, alumbrando los ojos, el alumbrar viene de un término griego que significa dar luz, aclarar, iluminar para poder ver y discernir las cosas espiritualmente. Y la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿cómo nosotros vamos a diferenciar entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo puro y lo impuro, si no es a través de la luz de Cristo que alumbre nuestro entendimiento? Pero aquí dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Bueno, el entendimiento, esa es la facultad de reflexionar,
de pensar, de meditar y de ejercer una voluntad, ¿sí? Para saber diferenciar lo bueno y lo malo y escoger lo mejor. Pero noten que dice alumbrando los ojos del entendimiento. O sea, los ojos del entendimiento es una alegoría a la vista que tenemos en lo natural. Habla entonces aquí de una vista espiritual. Y así como en lo natural hay enfermedades naturales de la vista, en lo espiritual tiene su equivalente. Por ejemplo, voy a mencionar 3 enfermedades naturales de la vista. La miopía, que consiste básicamente en tener una vista de muy corto alcance. O sea, tienes que arrimarte así la Biblia, ¿verdad? Porque no alcanza más allá. Eso se llama miopía. Y espiritualmente hay cristianos muy miopes. O sea, no ven más allá. Tienen la vista muy cortita y luego todavía borrosa. ¿Por qué no está funcionando bien el nervio óptico? Todo lo que tiene que ver con la vista. Hay otra enfermedad que es el astigmatismo, que es la vista lejana, o sea, mirar a lo lejos pero de manera borrosa. Sí, que está uno ahí enfocando. Oye, ¿de qué color está el semáforo? ¿Azul, rojo, amarillo, verde, violeta? Porque a lo lejos no alcanzas a ver. Espiritualmente tiene su semejanza. Hay cristianos que no alcanzan a ver cómo viene de lejos el peligro, no alcanzan a ver cómo viene de lejos el ataque, no alcanzan a ver, no saben anticipar. ¿Por qué? Porque ven borroso, no ven las cosas con claridad. Entonces vean la importancia de tener la vista espiritual sana. Hay otra enfermedad que es el estrabismo, que básicamente significa ojos cruzados o viscos, como decimos nosotros, ¿no? Y espiritualmente hay algunas creyentes que están viscos espiritualmente, sí, con un ojo allá en el mundo y otro en Cristo, o en lo malo y en lo bueno, y están todos así mal, sí. Son enfermedades que se pueden corregir en lo natural. Por ejemplo, yo tengo astigmatismo. Bueno, déjenme explicar. O sea, de lejos yo no podía enfocar, entonces usaba lentes para ver de lejos. Pero me implantaron unos lentes para poder ver de lejos y ya veo de lejos, pero la ciencia no es perfecta y uso lentes pero para leer, ¿sí? Entonces enfoco muy bien, pero ya no está, ¿entiendes? O sea, ya veo de lejos. Una vez que se me perdieron allá en Manzanillo mis lentes, veníamos en la carretera y yo no miraba a lo lejos. Ya estaba oscureciendo y le decía a mi esposa, ¿aquel auto va o viene? Para poder rebasar. Imagínense, no, es terrible. Y espiritualmente tiene su equivalente. En lo espiritual así no podemos ver. Entonces el Señor dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Por qué o para qué el Señor estaba interesado en que tengamos alumbrado los ojos del entendimiento? Pero los ojos del entendimiento tienen que estar sanos para poder ver las cosas bien. Por 3 razones, hay 3 razones por las cuales el Señor quiere alumbrar nuestro entendimiento. Están en el versículo 18. Dice, la razón número 1, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Fíjate, alumbrar los ojos de tu entendimiento para que sepas, para que conozcas cuál es la esperanza que los ha llamado. La palabra esperanza aquí, siempre que la ves en la Biblia, se refiere a promesas de Dios que sin duda Él cumplirá y que son en un futuro. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, esa es nuestra esperanza. La resurrección de los muertos, esa es otra esperanza que viene de seguro. Y Dios quiere que sepamos cuál es la esperanza que nosotros tenemos, que Él prometió y que serán seguras. Eso fortalece nuestra fe. Y la segunda razón es para que sepamos, está en el versículo 18 en la segunda parte del texto, para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate, una herencia, cuando alguien dice, pues fíjate que recibí una herencia, pues luego todos deducimos de que al recibir una herencia, pues es que recibiste un patrimonio. Eso significa herencia, un patrimonio, riquezas materiales. Pero en este caso habla de las riquezas espirituales. Somos inmensamente ricos espiritualmente hablando.
Pero así como en lo natural, a veces alguien que puede tener, como aquel hombre que había doblado un billete de 500 pesos y lo metió allí en un rinconcito de la cartera y se le olvidó y pasó el tiempo. Un día tuvo una necesidad, no tenía para comprar leche y pan a sus hijos y comenzaba a preocuparse, y estaba preocupado y nunca se acordó que tenía un billete allí bien dobladito. Y así les pasa a algunos cristianos. Están viviendo su vida cristiana, pero ignoran la riqueza que el Señor nos dejó en la herencia cuando recibimos a Jesús, y todo lo que heredamos. Dice que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, aunque este sería hasta como para una serie, ¿verdad? De hecho, ya hay una serie allí que usted puede escuchar en internet. Pero la tercera razón del por qué el Señor quiere que tengamos nuestros ojos del entendimiento alumbrados está en el versículo 19, Efesios 1:19. Para que sepáis, dice, que no sean ignorantes, que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué versículo? Que sepamos cuál es la supereminente. En el griego también significa superabundante grandeza de su poder. Aquí la palabra grandeza viene del griego mega. ¿Ha oído de megamercado? O sea, enorme significa de su enorme poder. Cuando dice enorme, habla del más grande poder que existe sobre la tierra. Entonces, Él quiere que sepamos estas cosas. Ahora, la grandeza de su poder sobrepasó y pudo muy fácil levantar a Jesucristo de entre los muertos y resucitándolo. Fíjate en el versículo 20, Efesios 1:20. La supereminente grandeza de su poder, la cual, ¿qué hizo? Operó en Cristo. Fíjate, Él quiere que conozcamos ese poder, esa autoridad que Él tiene. Operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, lo sentó acá arriba. Ahora, vean el versículo 21, que es donde nos vamos a enfocar para establecer el primer mensaje de esta serie, la autoridad espiritual, y vamos a ver la supremacía de Cristo. Cristo, la máxima autoridad. Tenemos que poner ese fundamento. Dice el versículo 21. Ok, dice que Él está sentado a la diestra en lugares celestiales sobre todo, ¿qué? Número 1, principado. Número 2, autoridad. Número 3, poder. Número 4, señorío. Número 5, y sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo significa, no solo en este tiempo presente de Pablo, sino también en el venidero, o sea, por toda la eternidad. Eso significa. Ahora, vamos a estudiar el versículo 21. Si hay algunos niños allí, por favor los atienden. Gracias. Dice el versículo 21 que el Señor está en lugares celestiales sobre todo principado. Yo quiero enfatizar en la frase sobre todo. Esa palabra sobre todo viene del griego juperano, que significa, habla de algo que está más alto que todo, o de alguien en este caso que está por sobre todos los demás. En este caso se refiere a Cristo como la máxima autoridad, la posición enormemente más alta que cualquier persona, cualquier ser creado. Cristo está muy, pero muy por encima de todo y de todos, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas son sustentadas con la palabra de su poder. Entonces, estamos ya viendo pues cómo Jesucristo exaltado es la máxima autoridad del universo, y de Él emanan la delegación de las diferentes autoridades, que luego ya abundaremos más en eso. Entonces, Él está sobre todo, dice la Biblia, no lo busque, Filipenses 2:9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí en este versículo de Efesios 1:21,
encontramos 5 cosas que nos demuestran, nos confirman y nos enseñan que Cristo es la máxima autoridad, porque está sobre todo, y ahí vamos al número 1, en Efesios 1:21, está sobre todo ¿qué? Principado. Digan todos principado. ¿Qué significa en la Biblia principado? Ok. Esta palabra se deriva del griego argé, que significa literalmente gobierno. Pero la palabra se refiere de gobierno, se refiere a los seres angelicales, a la creación angelical. Los ángeles fueron creados primero que nosotros. Por eso el Señor, la Escritura comienza a establecer que el Señor está sobre todo gobierno, sobre toda la creación angelical, los buenos y los malos. Usted sabe que hay una tercera parte de los ángeles que se rebelaron, comandados por Satanás, se rebelaron contra la autoridad de Dios y Dios los expulsó, pero quedan más, 2/3 partes, más de buenos que de malos. Pues sobre buenos y malos, ángeles que gobiernan, que tienen autoridad y poder, el Señor está sobre todos ellos. Así de sencillo. En 1 de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo, o sea Cristo, está a la diestra de Dios, Jesús, ahí en las alturas. Y a Él, o sea a Cristo, están sujetos ángeles, dice. Y aquí ángeles implica buenos y malos. Están sujetos. Ahora, ¿qué significa que están sujetos? ¿Que todos los ángeles buenos y malos le obedecen? No, no se refiere a eso, porque los ángeles malos no obedecen a Dios. Esos se rebelaron y por naturaleza son rebeldes ya. Entonces, ¿qué significa que a Él están sujetos ángeles? Significa que el Señor tiene el dominio completo sobre de ellos, aunque ellos hacen lo que les da su gana, pero un día recibirán el pago a su rebeldía. Como en un versículo nos dice a nosotros, un día tu pecado te alcanzará. O sea, alguien puede estar haciendo lo que le da su gana, no sujetándose a la máxima autoridad que es Jesucristo, y estar haciendo lo que le da su gana y dice, no me pasa nada, es que Dios es amor, es que Dios es bueno. Pero la Biblia dice que un día, tarde o temprano, tu pecado te alcanzará, o sea, saldrá la luz. Entonces, y vendrá la correspondiente disciplina o castigo, como está estipulado, está establecido que Dios creó el infierno para los ángeles, no para nosotros. Para los ángeles que se rebelaron, pero irán junto con los Satanás y sus demonios, irán todos los que rechazan la autoridad de Cristo. ¿Sí? Eso está en el Evangelio de Mateo. A los de su derecha dirá, pasen benditos de mi Padre, y a los de la izquierda dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Rebeldía. Tenga esa palabra así en su mente ahorita, porque vamos a tocar algo sobre eso. En Colosenses 2:15, bueno, ustedes conocen la rebelión que hubo en el cielo. Satanás quiso ser igual a Dios, sentarse en el trono de Dios, ser semejante al Altísimo. Y como nadie puede ocupar el lugar de Dios, Dios lo arrojó. Cayó aquí en la tierra. Eso fue lo malo para nosotros, ¿verdad? Cayó aquí en la tierra. Y bueno, ya sabemos, sedujo, engañó a Adán y a Eva, pecaron. Al pecar, Adán y Eva le cedieron la autoridad que Dios le había dado a Adán y Eva, se la cedieron a Satanás. Entonces, cuando viene Cristo a volvernos a la comunión con Dios y a volvernos a darnos las facultades para dirigir, para gobernar, pero bien, con todo lo que vamos a explicar más adelante, en la cruz del Calvario, Cristo despojó a los principados y a las potestades. Miren Colosenses 2:15, dice, y despojando a los principados y a las potestades. Aquí principados y potestades se refiere, como dice en Efesios 6:12, a los gobernadores de las tinieblas, ¿sí? Los despojó
y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa esto? Que los despojó. Los despojó del poder y el dominio que tienen sobre la humanidad, sobre los seres humanos, para que de aquí, desde el momento en que Cristo murió en la cruz, en adelante, todo el que se arrepiente de sus pecados y se sujete al señorío de Cristo, Satanás ya no tiene poder y autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos son hijos de Dios? Fíjense, ahora ya estamos en otra posición, ¿sí? Y triunfó sobre ellos y les arrebató y anuló el acta de los decretos que nos era contraria y la borró, y estamos ahora en la posición de hijos de Dios delante de Él. ¿Cuántos le dan gracias? Ok, fíjese. Esto es lo que significa principado. Estos son los principados. Ya hablaremos un poco más. Aquí lo que estamos haciendo ahora es establecer la máxima autoridad de Cristo. Entonces, número 1, Cristo está sobre todo principado, ángeles buenos y malos. Número 2, Él está sobre todo, toda autoridad. ¿Me está siguiendo ahí? Ok, autoridad. Esta palabra autoridad se traduce al griego exousia y se refiere, ponga atención, hay diferencia, se refiere a los gobiernos humanos, a los magistrados, incluyendo a los ministros del evangelio, a toda clase de autoridad que tengamos los hombres. Desde el más encumbrado presidente, desde el más encumbrado líder religioso, desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia hasta el apóstol más ungido que pueda existir, todos aquellos que de alguna manera ejercemos una autoridad sobre nosotros, quien quiera que seamos, está la máxima autoridad que es Cristo. Por ejemplo, yo como esposo y padre ejerzo una autoridad en el hogar. ¿Me están siguiendo? Yo ejerzo una autoridad, tengo una autoridad. Entonces, aquí es exousia. Él está sobre toda autoridad que tengan los hombres. ¿Por qué? Porque toda autoridad que tengamos los hombres, sea padre de familia, gerente de un banco, pastor de una iglesia, presidente de un país, etcétera, toda esa autoridad nos fue delegada. No nació con nosotros. Nosotros no nos la ganamos, nos fue delegada por Dios. Porque en Romanos 13:1, no lo busque, dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las autoridades que hay que gobiernan han sido establecidas por Dios, pues para que vivamos lo más civilmente posible, ¿no? Ok, entonces, aquí están incluidos cualquier persona, todos. Déjenme ponerle un ejemplo de gobierno humano para que vea cómo cuando nosotros nos rebelamos como gente que tiene autoridad, nos rebelamos a la autoridad máxima, Dios trata con nosotros. Cualquier grado de autoridad que nosotros tengamos, ya sea civil, paternal, eclesial, qué sé yo, político, como sea, todos los que ejercemos cierta autoridad, no debemos de olvidar que sobre nosotros está Cristo y que Él nos delegó esa facultad de ejercerla. Pero Él espera que lo hagamos bien, sin autoritarismo, ¿sí? Pablo decía, la autoridad que me ha sido dada es para edificación y no para destrucción. Y muchos que tienen gobierno, ya sea paternal, son autoritarios en la familia, con los hijos, con la esposa. Ahí tenemos a un gerente que tiene autoridad para dirigir y hacer lo que tiene que hacer en su trabajo, pero te pisotea tus derechos y te truena los dedos. Si te gusta, no, si no, vete. Oiga, pero pues el salario es tanto de este puesto, pues aquí te doy la mitad. Y si no te gusta, lárgate de aquí, ve a ver quién te da. Y autoritarios, o sea, es un gobierno que pisotea a las personas. Y no se nos debe de olvidar que vamos a dar cuentas. Y ahí tenemos a presidentes de distintos países en la actualidad. Ayer le dieron sentencia de cadena perpetua a Mubarak, el presidente de Egipto, ¿verdad? Ayer le dieron sentencia de pena máxima, o mejor dicho, cadena perpetua. La gente quería la horca. ¿Por qué? Porque
fue un autoritario durante 30 años, creo que, corrígeme Tony, que gobernó Egipto, pero pisoteaba a la gente, y cuando le dijeron, ya no te queremos, que haz elecciones democráticas, queremos a otro, los empezó a matar. Bueno, todos esos van a dar cuentas, ¿sí? El líder de un partido político, el líder de la junta vecinal, todos los que tengamos una autoridad humana, vamos a dar cuentas. Dios puede tratar aquí con nosotros. Y trata con nosotros. Vamos a ver un caso. Abra su Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 37. Daniel 2:37. Miren, Nabucodonosor pues era el rey del imperio más poderoso de ese tiempo. Nabucodonosor era un rey que pues gobernó Babilonia y todo un imperio. Y en una ocasión él tuvo un sueño, soñó una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, hasta llegar a los pies de barro. Entonces buscó entre sus hechiceros, buscó a sus Walter Mercados y les preguntó que le dieran la interpretación, pero ninguno tuvo esa revelación de qué significaba esa estatua que él había tenido en visión o en sueño. Entonces alguien le dijo al rey Nabucodonosor, hay un judío de esos que trajimos de allá en la esclavitud, ese sirve al Dios del cielo y ese tiene un don y ese te puede interpretar tu sueño, y lo mandó traer. Entonces le dice, a ver, tú que dicen que tú eres vidente y que tú ves y sabes interpretar los sueños, a ver, ¿qué significa esto? Y le cuenta la historia de esa estatua. Entonces en el capítulo 2, versículo 37, mira lo que le dice Daniel. Tú, oh rey, o sea, lo está reconociendo, oh rey, dice. Eso significa, oh rey, o sea, yo te reconozco. Eres rey de reyes. O sea, habla de, ¿por qué rey de reyes? Porque bajo de él estaban todo el imperio babilónico y había gobernadores y había reyes que estaban bajo su gobierno. Por eso le dice rey de reyes. Dice, tú, oh rey de reyes, tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado, ¿qué le dio? Reino, poder, fuerza y majestad. Fíjate, Daniel comienza diciendo, mira, todo lo que tú eres y has logrado, no es por ti, Dios te dio la autoridad y el poder para sujetar a toda la gente. Por eso eres rey, y eres rey de reyes, pero Dios te dio ese dominio, le dice, fue dado de arriba. Te dio reino, poder, fuerza y majestad. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. O sea, tú eres el dueño, tú señoreas. Y te ha dado el dominio sobre todo. Y luego le da la interpretación, tú eres aquella cabeza de oro del sueño. Entonces así como que, pues yo soy el mero mero, ¿verdad? Entonces Daniel le advierte que reconozca al Dios del cielo, que si él no lo hiciera, él iba a perder la razón, él se iba a volver loco, y se lo profetizó también. Mas si tú, oh rey, no das gloria al Dios del cielo, le dijo, tú serás como una bestia que pierda la razón. Entonces dice la Biblia que efectivamente dice que en una ocasión Nabucodonosor, paseándose en el palacio, vio, me imagino que estaba en una parte alta, y vio Babilonia con sus jardines colgantes, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y comenzó a ver y comenzó a decir, oh Babilonia, oh la gran Babilonia que yo hice con la fuerza de mi poder, con mi sabiduría para la gloria de mi majestad. Y empezó a creerse que todo eso, ese poder que él tenía sobre la tierra, era de él. Escúchenme bien, si tú eres de los que piensan que lo que tienes o has logrado es porque eres muy inteligente, no, yo soy el jefe porque pues yo
Mira, es que yo soy bien sabio, es que yo me la sé de todos, es que yo soy bien inteligente. Mira, a la gente hay que, a la gente hay que, entonces tú dominas, déjame decirte una cosa, estás en una posición muy peligrosa, ten mucho cuidado. Es muy triste escuchar frases como estas, pastores o gente que se dice apóstol, que dice, no, esta iglesia no fuera nada sin mí, dicen. Esta iglesia es así por mí, porque yo oro, porque yo enseño, porque yo esto, porque yo lo otro, yo. Yo pregunto, ¿la iglesia existe por nosotros o porque Cristo la compró con su sangre? Porque Cristo la compró con su sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Yo he escuchado a pastores que dicen, esta iglesia es mía porque yo la inicié. Y sí, claro, se ve leguas que no es de Cristo, porque ahí no está Él. No hay presencia del Espíritu, no hay palabra de Dios, no hay exposición de la Biblia. Se nota que es de ellos. Pero cualquier logro que tú hayas tenido o estés por alcanzar, escúchame bien, es Dios que por su gracia te dio la sabiduría, la fuerza y el poder para gobernar, dirigir, edificar, construir y hacer crecer algo. Pues ahí estaba Nabucodonosor diciendo, para la gloria de mi majestad. Dice que aún estaba la palabra hablando y vino sobre él el juicio de Dios. Y ¡pum! Se le fue la razón. Y comenzó a caminar como bestia y le creció el pelo. Parecía el hombre del Yeti. Y las uñas le crecieron como uñas de águila y caminaba como bestia. ¿Todo por qué? Porque no reconoció al Dios del cielo, fíjense. No. Todos los logros, escúcheme bien, le estoy hablando a cristianos. Todos los logros que tú alcances en esta tierra, no te los atribuyas a ti. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque ¿quién te da la sabiduría? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te alumbra los ojos? Dios. ¿Y de quién es la gloria? Y Él no la va a repartir con absolutamente nadie. Bueno, ahí está Nabucodonosor como bestia y ahí está por un tiempo. Y dice el capítulo 4 de Daniel, fíjense, versículo 34. Daniel 4:34. Dice así, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos, ¿a dónde? Al cielo. ¿Qué significa esto? Alcé mis ojos al cielo. Cuando tú miras de abajo hacia arriba, estás reconociendo al Altísimo, a Dios, ¿sí? Cuídate bien hacia dónde ves. Porque si tú tienes la prudencia de mirar al cielo, tú estás reconociendo que Dios gobierna sobre ti, ¿sí o no? Pero lo contrario de mirar hacia el cielo, de abajo hacia arriba, es mirar de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Cómo miras tú a los demás? ¿Cómo miras a tu esposa y a tus hijos? ¿Cómo miras a tus empleados? ¿Cómo los miras? Como pastor, ¿yo cómo los miro? Es muy importante eso porque el mirar de abajo hacia arriba, generalmente en el hombre, casi siempre es una mirada así altiva, ¿no es cierto? Fíjate, todos los que hacen esta actitud así, están diciendo, lo están hablando, es un lenguaje corporal, como ven, aunque estén abajo, así como ahorita ustedes, yo estoy un poco más, y están así, como, su cuerpo está hablando, hay una actitud allí, no es una actitud como la que en este momento Nabucodonosor está teniendo. Miré, dice, al cielo, de abajo hacia arriba. ¿Y qué sucedió? Mi razón, sigo en el versículo 34, mi razón me fue devuelta. Qué importante es esto. ¿Sabe por qué algunos están locos? Y Pablo lo dice, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe y delira. Eso significa enloqueció.
¿Por qué? Porque ahora se siente señor de la iglesia. Soy el apóstol 13. Todo lo que traes en tu bolsa lo desaparece. Y yo soy, aquí mando yo, y que aquí, que yo, y que no sé qué, y miran a todos con desprecio, y traen guardaespaldas, y no los toques porque son de cristal, y no hables con ellos porque me estaban diciendo ¿tú crees? Una vez llegó uno, y no, ni lo miren, todos voltean, no es exageración. Yo le dije, ¿me estás exagerando? No, yo estaba ahí, yo participé, hicimos una valla, dice, para que entrara el ungido de Jehová. Pero la instrucción fue, todos cuando él vaya entrando nos dan un aviso y todos nos volteamos de espaldas para que él pase y nosotros de espaldas. Le dije, ¿y eso por qué? Porque si lo miramos, le bajamos la unción. Fíjate nomás qué payasadas. Solo a un Nabucodonosor en su locura se le ocurre semejante cosa. Es soberbia, ¿entienden? Huele feo eso. Pero dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Comencé a entrar en razón, mis sentidos volvieron. ¿Se acuerdan del Gadareno? Cuando el Señor Jesús lo liberó, dice que estaba desnudo y encadenado, y cuando el Señor lo libera, su razón le fue de vuelta y luego fue encontrado sentado, vestido y en sus 5 sentidos, totalmente cuerdo. Entonces dice, mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo. Esa frase es muy importante de observarla. ¿Por qué? ¿Por qué no dijo, y bendije al Santísimo, y bendije al Misericordioso, y bendije al que es bueno, y bendije al Dios que es amor? ¿Por qué dijo al Altísimo? Por una simple y sencilla razón. En ese momento, a la advertencia de Daniel, estaba reconociendo, hay uno que está por encima de todos, y yo seré muy rey de Babilonia, y seré muy Juan Camaney, pero ahorita estoy reconociendo al Altísimo. Por eso lo miro de abajo hacia arriba. Hermanos, hay que aprender a ver de abajo hacia arriba a nuestro Señor Jesucristo. Él es la máxima autoridad. Por eso cuando alguno osa poner en tela de duda su palabra, o la cambia, o la tuerce, o le sugiere al Señor cómo deban de hacerse las cosas, se está metiendo en un gravísimo problema. Yo les aconsejo que no lo hagan. Yo les aconsejo que seamos humildes y miremos siempre de abajo hacia arriba, y que siempre, aún mirando de abajo hacia arriba, aún así al contemplar toda su majestuosidad, inclinemos el rostro en humildad, siempre delante del que merece toda obediencia, toda sujeción y todo honor y gloria. Y ese se llama Jesucristo para los que no lo conozcan. Sigamos aquí en la historia. Y bendije al Altísimo, dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, o sea, al Eterno, cuyo dominio, ahí está. Ya está reconociendo, ya le cayó el 20, como decimos acá en México. Ya entendió, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. O sea, eterna es su autoridad, eterno su poder y su dominio. Versículo 35. Todos los habitantes, incluyéndome yo, Nabucodonosor, se está incluyendo al apóstol, incluyendo al papa, incluyendo al presidente de México, al de Estados Unidos, incluyendo a todas las autoridades terrenales, los que tengamos algún nivel de gobierno, de dirección y liderazgo. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Nada. Y Él, Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta. Y fíjate, viene la restitución de parte de Dios y la majestad de mi reino. Pero ahora ya no es esa actitud soberbia cuando dice de mi reino, porque Él era rey de un reino. Dice, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron. Dijeron, ya volvió en sí, ya se le quitó lo loco, lo rebelde. Y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida.
Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. ¿Por qué dice el Rey del cielo? Es el Altísimo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Palabra de advertencia: camina humilde delante de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Y aquel que levanta su rostro así para mirar hacia abajo y aún quiere mirar a Dios al tú por tú, y le empieza a reclamar a Dios: ¿y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué lo hiciste así? ¿Y por qué no como yo te lo pedí? No. Esa es una actitud altanera, hermanos. No, cuando ores y le pides al Señor, di: Padre nuestro que estás. ¿Verdad? Ahí está. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Hacia dónde voltean los creyentes? Hacia el cielo, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. Él es el Señor. Jesús es la máxima autoridad. Qué tremendo. Número 2, estamos en Efesios 1:21. ¿Cuál fue el número 1? Que Cristo está sobre todo. Número 1, principado. Número 2, autoridad. Y número 3, poder. Digan todos: poder. ¿Qué significa esto? Viene de un término griego que se refiere al poder que tienen, escúcheme, pongan mucha atención, al poder que tienen los ángeles buenos y los ángeles malos. A eso se refiere poder aquí. El poder que tienen los ángeles buenos y los ángeles malos. Escuchen bien. Hay predicadores que dicen, cuando hablan de guerra espiritual y todo ese asunto, dicen: el diablo es un chimuelo, es el chanclas, dicen. Ese no tiene poder ninguno, no, Satanás no tiene poder. Esa persona que dice eso desconoce lo que la Biblia dice. Jesús mismo, el mismo Espíritu está diciendo que Jesús es la máxima autoridad. ¿Sobre qué? Poder. Sobre los ángeles que tienen ¿qué? Poder. Hermanos, los ángeles tienen poder, los buenos y los malos. Cuando Lot fue avisado por 2 ángeles que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿cómo se le presentaron a Lot? ¿Con alitas y arpa? No, tenían forma humana. Fíjate el poder, esos eran ángeles buenos. Fíjate el poder que tienen de adoptar una apariencia de un humano. Tú y yo no podemos hacer eso. O sea, transformarnos en un ángel. No tenemos ese poder. Escúchenme bien lo que voy a decir. Los ángeles tienen más poder que los seres humanos. Los ángeles se trasladan de un lugar a otro, no sé si a la luz, a la velocidad de la luz, no sé. Pero tú y yo no podemos hacer eso. ¿Verdad que no? Ellos son espíritus, pero tienen poder. Los ángeles malos tienen poder para engañar a una persona. Tienen poder para causar una enfermedad en una persona. Sí tienen poder, hermanos. ¿Se acuerdan cuando murió Moisés, que no entró a la tierra prometida y que su cuerpo quedó allí en un monte? Dice la epístola de Judas que el arcángel Miguel peleaba con Satanás. ¿Por qué se peleaban? Por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan de esa escritura? Ok. El arcángel Miguel, los arcángeles aparentemente son los que tienen el mayor rango de autoridad, de fuerza y poder en el nivel angelical. Y Satanás era uno de ellos. Y el arcángel Miguel significa guerrero. Entonces nada más imagínate el guerrero de Dios, el ángel guerrero de Dios. ¿Se acuerdan de muchas historias en la Biblia que los ángeles se manifestaron a favor de Israel y despedazaban a los ejércitos enemigos? Esos
Tienen poder. Dice la Biblia en Apocalipsis que cuando llegó el milenio, dice que Satanás fue atado por 1000 años por un ángel. ¿Han leído ahí en Apocalipsis? Un ángel, uno solo. Lo agarró y le dijo: ahora te me vas a calmar por 1000 años. Y lo ató. Lo amarró, o sea, lo inhabilitó. Tienen poder. ¿Sí? Sin duda. Y esos ángeles, fíjense, hay pasajes en la Biblia donde hay un despliegue del poder satánico para engañar. Pero también en 1 Tesalonicenses Pablo dice respecto al anticristo, que es por obra de Satanás, obviamente, dice que vendrá con grandes señales, prodigios y milagros portentosos, pero mentirosos, dice. ¿Tendrá poder, sí o no? ¿Con qué poder sanan los brujos de Catemaco, Veracruz? ¿Con qué poder sanan los brujos de San Martín de las Flores? ¿Con qué poder los brujos de Pare de Sufrir hacen sanidades en sus reuniones? ¿Con qué? ¿Tú crees que es el poder de Dios o es el poder de los demonios? Escuchen bien, son poderosos. Entonces dice que contendían por el cuerpo de Moisés, ¿sí? Estos dos arcángeles. Y dice la Biblia que Miguel dijo: el Señor te reprenda. Ni siquiera se puso al tú por tú, pero hubo una guerra en los lugares celestiales por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué se peleaban por el cuerpo de Moisés? Porque Dios, fíjense, ahí es donde está toda la máxima autoridad, todo el poder que ejerce. Ahí quedó muerto Moisés en el monte. Y Dios vio que Satanás quiso tomar el cuerpo de Moisés para que los israelitas, que no se nos olvide, habían salido de Egipto. Ellos conocían la técnica del embalsamiento. Entonces, sin duda, si ellos hubieran tenido el cuerpo de Moisés, lo embalsaman, lo ponen ahí, lo eternizan y lo idolatrizan, y ahorita lo tendríamos ahí en Roma, la momia Moisés. Pero Dios en su misericordia no permitió que el cuerpo de Moisés quedara para que no adoraran a un hombre, o el cuerpo de un hombre que había sido, sí, el gran libertador de Israel. Pero hubo una guerra. ¿Quién ganó? El arcángel de Dios. Pero tienen poder, Pero escuchen, por sobre poderes que tiene que ver con ángeles buenos y malos, ¿quién está encima de ellos como máxima autoridad? Cristo. Ese es el punto, escúchenme bien. Hay un sobreénfasis en la actividad demoníaca. Es real, Satanás es real, no es cosa de la mente. Tampoco está rojo, tiene cuernos, tiene cola, ni tiene trinche. No, esa no es la imagen de Satanás, de Luzbel, de la luz de la mañana. Él es un ángel que en su creación dice que era extraordinaria su vestidura, perlas preciosas, instrumentos musicales. El día de su creación todo eso estuvo preparado. Es un ángel esplendoroso. Por eso muchos dicen: no se maravillen de que Satanás se disfrace como ángel de luz. Como ángel de luz significa como ángel de Dios, porque toda ya su naturaleza es de maldad. ¿Sí? Es la que incita a los humanos a que te drogues, a que adulteres. Y como Él sabe la debilidad de nosotros, nos incita y nos engañe como a Eva, con que Dios ha dicho que si comes de esto no te pasa nada. No te pasa nada. No, es que Dios dijo que sí. No es cierto. Lo que pasa es que Dios, mira, es medio egoísta. Lo que pasa es que Dios no quiere que conozcas el árbol del bien y del mal, pero si tú comes, serás igual a Dios. Fíjate nomás. Y ahí va la señora Eva y agarra y come y desobedece la autoridad de Dios. Y eso es lo que nos tiene ahora aquí, tratando de retomar lo que Jesús conquistó en la cruz para nosotros de nuevo. Pero Jesús entonces tiene toda autoridad, hermanos. Entonces ese sobreénfasis
de los demonios ha llevado a extremos tales de que parece como que ellos son los que gobiernan todo. De que si yo cualquier errorcito que cometa o cualquier situación así, el diablo puede hacer conmigo lo que quiera. Eso es falso. Es muy clara en la Biblia que los demonios, Satanás mismo, no pueden hacer nada si Dios no les da permiso. Si Dios en su soberanía, que conoce los planes a futuro, porque Él tiene una vista muy que mira hacia lo lejos, tan lejos que ve el futuro, y sabe lo que nos conviene, y a veces se vale aún de los demonios y de Satanás para cumplir sus planes, como con Pablo, como con Pedro. Me ha pedido Pedro que Satanás te quiere zarandear como a trigo, y le di permiso que te zarandeara, pero yo he rogado para que cuando reacciones tu razón te sea vuelta, tú ya estés firme. Eso debe provocar en nosotros seguridad, hermanos. Porque miren, con eso de la guerra espiritual, ay, los cristianos andan todos temerosos así. En lugar de levantarse dándole gloria a Dios, cantando alabanzas al Señor, cuando abren los ojos, ya te vi, diablo, estás colgado ahí en la esquina, ya te vi, estás debajo de la cama, demonio de no sé qué, demonio no sé qué. Y el Señor te está ahí esperando a que le digas, oh Señor, gracias por este nuevo día, gracias, te encargo a mis hijos, a mi esposa, encomiendo a ti mis caminos para que endereces mis veredas, no quiero apoyarme en mi propia prudencia, Señor, dame sabiduría. En lugar de hacer todo eso, están viendo a ver dónde está el diablo. Hasta en la sopa lo ven. Y peor si es de letras, sale ahí Satanás, ahí está. Y el otro extremo es negar que Satanás exista. ¿Cómo está el asunto? Ignorarlo totalmente, pero Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Maquinaciones significan engaños. Esta muchacha, cásate con ella, pero no es cristiana, dices tú. Pero tú la amas, ¿no? Y lo que importa es el amor. Dios es amor. Ay, ¿de veras se da? ¡Ey! Y te vas con eso. Tienen un poder seductor impresionante. Por eso escuchen bien, el Señor dice que sea alumbrado nuestro entendimiento para que sepamos y conozcamos la supereminente grandeza de su poder. O sea que Él es máxima autoridad y nosotros estamos bajo el amparo de sus alas. ¿Qué les parece? ¿No les da seguridad eso? Si eso no te da seguridad, ya no hay nada más que te la dé. Él dijo, nadie los arrebatará de mi mano. ¿Qué significa? Nadie puede tocarte. Y el que te toca a ti, dijo el Señor, es como si toca a la niña de uno de mis ojos. La niña en el ojo es lo más delicado que hay. O sea, si alguien te tocas que te haga algo, es como si le picaran a Dios el ojo. Qué grueso, ¿no? ¿No te produce eso? ¿No llena tu necesidad de sentirte valioso? Ay, ahí está ya. Entonces, dejen de andar buscando en otras cosas. Su sentido de valor y de importancia. En Cristo estamos completos, hermanos. Entonces, miren, ¿se acuerdan que Jesús dijo, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra? Ahora, ¿quiénes son los que hacen la voluntad en el cielo? Los ángeles buenos. Ahora, en esos ángeles buenos está el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, que es el mensajero. Son ángeles poderosos, hermano, que pueden trastornar toda la tierra con el poder que tienen. Bueno, esos con todo ese poder que tienen, como Gabriel, como Miguel y millones de ángeles, están sometidos a Dios. ¿Entienden? Y ellos están delante del trono de día y de noche. Y cuando Dios le dice a Gabriel, ve y dile a María, ve y dile a José, ve y dile a aquel, porque Gabriel es el ángel mensajero por excelencia. Es poderosísimo, pero es muy humilde. ¿Entienden? Entonces, ¿qué significa eso? Aunque tengas posición, rango, autoridad para mandar, decir, liderar, lo que sea, hazlo con espíritu humilde. Ese es el principio. ¿Sí? En tu hogar, tu familia, trata a tu esposa con delicadeza, con cariño. Cuando te dé la cena, dile gracias.
¿Sí le das gracias a tu esposa cuando después de que te sirve? Eso de dar gracias es que estás reconociendo un beneficio, algo bueno que hicieron contigo. Entonces estás reconociendo algo en alguien, en este caso en tu esposa. Si Jesús, que era el Rey de Reyes, Señor de Señores, con máxima autoridad, cuando vino aquí a la tierra dijo, yo vine a servir. Fíjate nomás. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que fue humilde, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Nosotros no somos iguales como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó a un lado su trono de gloria y tomó forma humana y vino y obedeció hasta la muerte de cruz. O sea, se hizo humilde. ¿Se acuerdan que él dijo, yo no hago mi voluntad sino la del Padre? Yo no hago nada que el Padre no me diga. Total sumisión como hombre a la autoridad del Padre, en ese orden en la Trinidad. Qué tremendo, hermanos. Este es un principio bien poderoso. Sigamos avanzando. Hay unas advertencias muy claras, por ejemplo, Efesios 6:11, respecto a estos poderes de los ángeles malos. Los ángeles buenos, bueno, pues esos obran a nuestro favor. Efesios 6:11 y 12. Hay una advertencia aquí. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra ¿qué? Las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas solamente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, en la atmósfera. Eso significa regiones celestes, en nuestra atmósfera. Aquí pululan en los aires los ángeles malos, los ángeles caídos. Los ángeles de Dios, dice la Biblia, que están a nuestro favor, que nos guardan, nos cuidan, pero escuchen, esos están a las órdenes de Dios, no bajo nuestras órdenes. No hay un solo texto en la Biblia donde el apóstol Pablo, o Pedro, o Juan le den órdenes a los ángeles. Al contrario, se nos prohíbe invocar a los ángeles. Se nos prohíbe. Nuestra invocación es al Padre, nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero Dios ciertamente tiene sus ángeles alrededor y nos guardan, nos cuidan. Pero se nos prohíbe invocarlos a ellos. Y hoy hay una corriente muy lamentable dentro del cristianismo. Tú busca en internet, ahí en YouTube donde están los videos, y tú pones ahí invocación de ángeles, y ahí te sale Walter Mercado, te sale la bruja del 73, te sale todo, y luego empiezas a ver, y de pronto empiezas a ver pastores conocidos. Entonces, ¿y este qué hace? Y le das clic y los empiezas a oír cada herejía. Ángeles de Dios, aquí están los ángeles, ya los veo. Yo les ordeno, vengan y ministren sanidad, ministren prosperidad. Ángeles de Dios, tóquenlos. Y ahí está la gente. Escúchenme bien, eso es herético. Eso es violentar. ¿Por qué? Porque se nos está prohibido. Nuestra invocación no es a los ángeles. Ellos están sujetos a Dios, los ángeles buenos. El problema con esto es que cuando se invocan ángeles, como los ángeles de Dios no van a responder a nuestra invocación, porque ellos saben que no están sujetos a nosotros, sino a Dios, ellos se quedan quietos. Entonces, los que descienden, ¿quiénes son? ¿Quiénes creen ustedes que son? Pablo dijo, mas si aún yo o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente del que yo les he enseñado, están bajo maldición. Y una de las razones, fíjense, escuchen bien, una de las razones que te lleva, o de las consecuencias de la rebeldía a la palabra de Dios, es que terminas escuchando doctrinas de ¿qué? De demonios. Ahí está.
doctrinas de demonios. Ahí está, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra... Ahí están. Negarlo sería necio y tonto. No, ahí están. Pero todos esos están bajo el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan gloria a Él? Y nosotros somos hijos de Dios. Ellos jamás podrán vencer a Jesús, el Hijo de Dios. Y los creyentes estamos seguros en Cristo. Aquí es donde cobran mucha vida y mucho sentido las palabras de Pablo cuando dijo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos al que tiene la máxima autoridad. Ahora, Satanás es experto, tiene un poder de seducción y de engaño. Hay cristianos que han crecido bajo un liderazgo autoritario espiritual, ya abundaré más, sobre un liderazgo pastoral o apostolar, de mucho enseñoreamiento, de mentiras, de engaños, les quitan todas sus posesiones, etcétera. Y cuando se dan cuenta, entonces se sienten muy ofendidos, se sienten que defraudados, pero luego se van al otro extremo. Primero se sometieron más al hombre que a Dios, y después cuando se dieron cuenta, luego dicen: el Señor es mi pastor y yo no me sujeto a ningún hombre, dicen. Escúchenme bien, ese es otro error, porque la Biblia dice que Dios delegó autoridad a las personas, ¿sí o no? Ya sea al presidente, al jefe de la policía, al pastor, al padre de familia, se nos delegó autoridad. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de explicar en toda esta serie para tener un equilibrio, porque el hecho de que alguien haya abusado de ti no anula que hay una verdad de que Dios delegó autoridad. Y cuando esa autoridad ejerce su función bien, bíblicamente, como un padre si lo hace bíblicamente, y el hijo se le revela al padre, y el miembro de la iglesia se le revela a los líderes de la iglesia, van a traer consecuencias. Esa es una verdad. El problema está en el abuso que han hecho de eso. Pero nosotros vamos a tratar de entrar en equilibrio. ¿De acuerdo? Vámonos sobre el final. Mira, estamos en 5 cosas. ¿Cuál fue la primera? Sobre las que Jesús está sobre todo principado. Número 2, sobre toda autoridad. Número 3, sobre todo poder. Y sobre todo, ¿qué? Señorío. ¿Qué significa señorío? Señorío viene del griego kuriotes, de donde se deriva kyrios, de donde se traduce señor. Y se refiere, fíjese, pongan atención, se refiere al señorío humano, pero también el angélico. Se refiere a aquellos que tienen mando, dominio y territorio donde ejercen su señorío. ¿Se acuerdan cuando Adán fue puesto en el huerto? Dios le dijo: señorea sobre los peces del mar, las aves del cielo. ¿Se acuerdan? Señorea significa gobernar. El problema es que ese señorío se convierte en autoritarismo. En el primer siglo de la era cristiana, cuando se referían al primer gobernante de Roma, le llamaban el César, ¿sí? Pero ellos adoptaron del griego la palabra Kyrios, que significa señor. Pero Kyrios implica señor en grado sumo, o sea, señor sobre todo y sobre todos. Entonces, cuando el César aparecía en el balcón, todos los del Imperio Romano decían: César es el Señor. O sea, en otras palabras, yo me someto a César, César me gobierna, yo estoy sujeto a él, él puede ser de mí lo que él quiera, me guste o no, César es el Señor. Entonces llega Cristo y le empiezan a llamar Señor, Señor de señores. Ese es uno de sus nombres. Entonces, los primeros cristianos se encontraron con este conflicto que en aquel tiempo era de vida o muerte. Los
gobiernos romanos se empezaron a dar cuenta que unos que se decían cristianos empezaban a decir que Jesús es el Señor. A ver, ¿cómo? Esa era una agresión directa de sublevación contra el César. Y empezó la persecución. Entonces, cuando los detectaban a los cristianos, les decían, a ver, ven, pon la cabeza ahí porque te la vamos a cortar, siempre y cuando tú niegues a Jesús. ¿Quién es tu Señor? Si tú dices que César es el Señor, te perdonamos la vida. Y si dices que ese Cristo es tu Señor, te vamos a cortar la cabeza. Entonces los cristianos decían, Jesús es el Señor, y ¡zas! Cuello. O los ahorcaban o los crucificaban. Fíjate, decir Jesús es mi Señor, es decir, Jesús es mi máxima autoridad. Jesús gobierna mi vida. Yo estoy sujeto incondicionalmente al gobierno y al señorío de Cristo. Nada más que a diferencia de los humanos, el señorío de Cristo es para nuestro bien. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pablo dijo, la autoridad que me ha sido dada es para edificación y no para destrucción. Y la edificación, el señorío de Cristo es un señorío, es un gobierno que nos beneficia. ¿Sí? Hoy estamos en tiempo de elecciones. Usted va a votar por el que usted considere que es el candidato que llena sus expectativas. Yo no me voy a meter en otra cosa. Pero si ustedes se fijan, todos prometen gobernar bien. En otras palabras, todos prometen señorear bien. El problema con eso es que como somos seres imperfectos, se nos olvidan las promesas. Y yo me acuerdo desde que era un chiquillo, mi papá siempre le gustaba mucho leer y las cuestiones de política, y yo le oía hablar con sus amigos, y yo fui creciendo y me gustaba igual. Y yo estoy enterado de la política de los Estados Unidos, de México, de Venezuela, de Argentina, de muchos países, leo, oigo, etcétera. Pero escúcheme bien, esa condición humana nos lleva no a señorear como Jesús, sino a enseñorearnos. Que también ahí cuando le dice a Dios a Adán, tú señorarás, le dice a Eva, Él se enseñoreará de ti. ¿Se acuerdan de esa parte en Génesis 3? Él se enseñoreará, allí en el hebreo significa, Él ejercerá un dominio duro, implacable contra ti, mujer. Porque se descompuso, ¿entienden? Se descompuso nuestra naturaleza de sujeción a Dios. Por eso es que es muy común ver que cuando alguien está en autoridad se le suba. Se sientan los Juan Camanéis, los Nabucodonosor, ¿sí? Por eso en Cristo tenemos que entender perfectamente que su señorío es para bendecirnos. Los mandamientos de Dios son para bendecirnos, no son para molestarnos. Pero por otro lado, si tú tienes un nivel de señorío, no te enseñorees. ¿Están entendiendo? Porque como Él está sobre todo señorío, por eso es Señor de señores, un día le vamos a tener que dar cuentas, para que tengamos temor y temblor. Ahora, ese señorío son aquellos pues que tienen mando, dominio y territorio, como Adán ahí en el huerto. Él le puso nombre a todos los animales, a las plantas, a las aves, y dicen los científicos que hasta el día de hoy los nombres que tienen los animales son los que los describen perfectamente, de manera que si tú, de manera, por ejemplo, que tú ves un ratón y ratón y la palabra, su nombre, describe perfectamente su naturaleza y como él es, un ratón. Pero a un ratón no le puedes decir, ay, cuidado que viene un león. Porque pues como que no, un león habla de algo majestuoso. En fin, fíjense ustedes cómo cuando estamos en completa razón señoreamos bien y llamamos las cosas como son. León, león. Ratón, ratón. Bueno, bueno. Malo, malo. Eso era cuando él señoreaba en el huerto y estaba en sus 5 sentidos. Pero el pecado distorsionó todo. Y a eso vino Cristo,
a liberarnos de la esclavitud del pecado y a volvernos a nuestros sentidos espirituales para ejercer su autoridad como Él la ejerce. ¿Entendieron, verdad? Fíjate, en Lucas 4:5, vamos rápido para el final. Fíjate cómo Satanás y sus huestes dominan, mandan en un territorio. Y ese territorio es el mundo, Fíjense lo que dice, Lucas 4, 5 y 6. El contexto aquí es la tentación de Jesús. Y dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta, ¿qué? Potestad, o sea, te daré control, dominio sobre todo lo que hay en el mundo. La Biblia dice los deseos de los ojos, el dinero, la avaricia, todo eso. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí, noten, me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Qué significa? A mí me ha sido entregada todos los reinos de este mundo. Significa que cuando Adán desobedeció la autoridad de Dios, pongan mucha atención, esto es bien tremendo. Cuando Adán desobedeció la autoridad, se salió de la autoridad de Dios, la desafió y comió y pecó. En ese momento se dio el dominio de todo lo que Dios le había dado al control de Satanás. Desde entonces Satanás es el príncipe de este mundo, el que gobierna este mundo y a los habitantes de este mundo. Por eso dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero por otro lado, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. Es decir, estamos en el mundo, pero escuchen bien, Satanás no tiene control ni dominio sobre nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ahora, eso es en base a su triunfo de Él en la cruz. No porque tú oras mucho, no porque tú ayunas mucho, no, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Espero me esté explicando. Entonces dice, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. O sea, a quien decide desafiar la autoridad de Cristo, termina siendo dominado por Satanás. Escuchen bien, pongan atención. Si tú como padre de familia, como varón, cabeza responsable de tu hogar, no ejerces el dominio, el señorío, el gobierno, la autoridad que Dios te ha encomendado, y tú desafías y haces a un lado los principios de gobierno del matrimonio, ¿qué estás haciendo? ¿Cediéndole a Satanás el espacio para que Él entre y haga de tu esposa lo que Él quiera, con tus hijos lo que Él quiera, y termina tu matrimonio destruido? ¿Y todo por qué? Porque hacemos lo mismo que hizo Adán. Qué grave es esto. Déjame ponerle otro ejemplo. Si yo como pastor, yo tengo una responsabilidad, según la Biblia, velad por vuestras almas. ¿Cómo se vela por vuestras almas? Enseñándoles la palabra de Dios, los caminos de Dios. Si yo no ejerzo ese señorío, esa autoridad, ese gobierno, como la palabra de Dios dice Pedro, dice que gobernemos con ánimo pronto, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, que a ver, tú cállate y tú cásate con ella. No, pero ella es mi novia, a mí qué me importa, a mí Dios me dijo que tú te cases con ella. ¿Qué es eso, señores? Señores de la tierra, Señor de los anillos. ¿Qué es eso? Escuchen, pongan atención a lo que voy a decir. Cuando un pastor no hace lo que tiene que hacer, está cediéndole el control y el dominio. ¿A quién? Por eso las iglesias están llenas de satanismo, de brujería, de doctrinas de demonios. Porque los pastores no ejercemos la responsabilidad. Como un padre no ejerce la responsabilidad en su hogar, como un presidente no ejerce y gobierna y señorea como debe de hacerlo, y por eso hay de todo en un país, y por eso el mundo está de cabeza. Pues sobre todos esos señores y uno que otro señorito está el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos, dijo Juan, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel
que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Pero luego dice, les escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Les escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio y habéis vencido al maligno. ¿Nosotros? A través del sacrificio de Cristo. Amén. Entonces escuchen, si nosotros reconocemos a nuestro Jesucristo como nuestra máxima autoridad, vamos a caminar bien en esta vida. Se los aseguro. Porque terminando con el quinto punto, Él está sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Todo nombre que se nombra. Es decir, que Él, Jesús, está por encima de cualquier hombre, por más ilustre que sea, por más famoso, por más reconocido, que tenga cualquier grado de autoridad, poder, etcétera. Él está sobre cualquiera del nombre más encumbrado. La Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjate esta palabra, nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre. Mira, las grandes corporaciones son representadas por un nombre. Por ejemplo, nosotros oímos, decimos, alguien dice, yo soy dueño de la tiendita ahí de la esquina. Ah, no, pues qué bueno, pues échale ganas. Pero luego está otro allí y dice, fíjate que yo soy uno de los dueños de Walmart. Ay, luego le pones atención, ¿no? Yo soy de los accionistas mayoritarios de Walmart. ¿Por qué? ¿Nomás oíste Walmart? El nombre. Y ya, te apantallaste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese nombre representa todo un emporio en víveres, en cosas para satisfacer las necesidades de las personas. Cuando tú oyes nombres, por ejemplo, como llega alguien y te dice, oye, te quiero hacer una entrevista, vengo del canal 7 de la UDG. Y tú dices, bueno, no tengo ganas. Pero luego llega otro por acá y te dice, vengo de Televisa. ¿De dónde vienes? ¿De Televisa o de TV Azteca? Bueno, esos nombres representan mucho más. ¿Están de acuerdo, sí o no? O sea, más difusión, más de todo. No estoy hablando de toda la basura que dan. Estoy hablando de todo lo que representan, toda la difusión, porque tu entrevista no es lo mismo que salga en el canal 7 de la UDG a que salga en el canal de las estrellas, donde puede ser vista tu opinión en cualquier parte del mundo y en vivo. No es lo mismo. O sea, el nombre representa algo, ¿sí o no? Cuando tú oyes, por ejemplo, estás ahí en la universidad y estás estudiando ciencias de la comunicación y todo, entonces te dicen, pues a todos los estudiantes un aviso, va a venir el próximo 5 de junio el señor Bill Gates va a venir a citar una conferencia sobre la cibernética del siglo XXI, qué sé yo. Entonces, si cuando escuchas el nombre Bill Gates, ¿cuál es tu reacción? ¿Quién no conoce a ese tipo? Inmediatamente dices, yo quiero venir, ¿sí o no? Porque el nombre Bill Gates, olvídate, ¿no? Representa todo un emporio, representa toda una ciencia ya. El nombre, fíjense, el nombre. Ahora que íbamos allá al retiro de matrimonio, siempre que dejamos la autopista y entramos ya a la parte ya y que vas como 3 horas detrás de los camiones, siempre me acuerdo y digo, ay, yo no sé cómo a nuestros gobernantes no se les... Jalisco es el único estado que teniendo un balneario como Puerto Vallarta no tiene una autopista directa. ¿Qué les pasa a los gobernantes? ¿Dónde está la lana? Entonces alguien me dice, no, pero ¿qué crees? Dice, ya la van a construir. ¿Cómo? ¿De veras? ¿Y ahora a quién se le prendió el foco? ¿O qué? ¿Y ya están sacando la lana? ¿O qué? ¿Ya no la están desviando? ¿Qué están haciendo? Dice, no, esto me dijeron, no sé si sea cierto. Dice, es que fíjate que Carlos Slim va a invertir en la autopista. Y yo, ¿de quién? Carlos Slim. Nada más oí el nombre Carlos Slim y dije, órale, no, pues va a ser una autopista de 10 carriles por lado. Va a haber una gasolinera cada kilómetro. Va a haber un Oxxo, un 7-Eleven, cocos fríos. Todo va a estar. No.
Cuando llueva va a haber techo en algún... No, si ese tipo tiene dinero para construirse una carretera. El nombre representa algo. Todo esto lo puse como ejemplo para terminar diciéndoles esto. El nombre de Jesús, mis queridos hermanos, el nombre de Jesús representa todo lo que es Dios, con todos sus atributos de justicia, de poder, de santidad, de bondad, de misericordia. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Entienden? Por eso la Biblia, desde los 10 mandamientos de la ley, dijo: no usarás el nombre del Señor en vano. Tienes que saber en qué consiste el nombre de Jehová. Tienes que saber qué es lo que representa el precioso nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. ¿Por qué? Porque Él representa toda autoridad. Pero hubo algunos a los que Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Muchos de ustedes me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Nosotros hasta aventábamos la Biblia y que la línea de poder y que se caían todos y que no sé qué y bla, bla, bla. Y les diré: no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de ¿qué? Y los únicos hacedores de maldad, aparte de los seres humanos, son los demonios. ¿Quién produjo todo eso? El nombre de Jesús, hermanos, es santo. Por eso cuando nosotros cantamos, adoramos, decimos el nombre de Jesús, en Él está representando todo. Por lo tanto, finalizo, Cristo no puede ser vencido. Él no puede ser desbancado, no puede ser tomado por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él está muy por encima de todo poder humano y angelical, y su autoridad es eterna en duración. Cristo, pues, nuestra máxima autoridad. Quiero terminar con esto: es la máxima autoridad de la iglesia. Él fue, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es el que dirige la iglesia? Cristo. Su autoridad es incuestionable, su dirección y sus órdenes son infalibles. Por tanto, ay de aquel pastor, apóstol o profeta que menosprecie la autoridad de Cristo y cuestione su infalible palabra. Hay de aquel pastor, apóstol, profeta que divulgue supuestas revelaciones que contradigan la palabra de Dios. Y finalmente, hay de aquel pastor que se atreva a decir: en esta iglesia mando yo. Hay de aquel. En esta iglesia yo no mando, hermanos. ¿Sí sabían eso, no? Yo no mando. Aquí manda Cristo. Yo nada más soy un siervo junto con los demás pastores aquí, que ejecutamos las órdenes. A veces no les gustan a ustedes, pero eso es bronca de ustedes. No, sí. Porque a veces uno disciplina, redarguye, corrige, reprende. Y si es en el gobierno y señorío del Espíritu Santo, conforme a la palabra, y ustedes no lo aceptan, se meten en broncas. Pero si nosotros gobernamos con manipulación, enseñoreándonos, ustedes se libran, llevarán consecuencias, pero nosotros daremos cuenta. Así es que estamos a mano. Por eso nos conviene estar todos sujetos ¿a quién? A la cabeza, a la autoridad máxima, que es Cristo. Por eso esta iglesia es cristiana, porque aquí Cristo reina. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por darnos a Jesús, tu máxima posesión, tu más grande posesión. Gracias, Jesús, por venir a revelarnos al Padre. Gracias, Padre, por darnos esa victoria en Cristo Jesús. Máxima autoridad nuestra. Señor, ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ubicar, Señor, la dimensión
de lo que es la autoridad espiritual y que Jesucristo es nuestra máxima autoridad y que de Él en su soberanía Él ha decidido delegar autoridad a los padres, a los gobiernos, a los ministros, a los pastores. Tenemos que entender todo esto, Señor, para no ser como Israel en el desierto, que en tan solo 11 días podían haber caminado y llegado a la tierra prometida, pero estuvieron 40 años dando vueltas. No crecieron, no fueron más allá. Estaban miopes, viscos, todo, Señor. Ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento para que sepamos, conozcamos la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en tu Hijo Jesús, Padre. Y lo sentaste en lugares celestiales sobre todo poder, principado, autoridad, señorío. Pero sobre todo lo diste por cabeza a la iglesia. Señorea tú entre nosotros, Señor. Que tú seas el exaltado, que tú seas el que gobierna a través del Espíritu Santo por tu palabra, Señor. Queremos, Señor, mirar de abajo hacia arriba en humildad, reconociendo tu señorío, Jesús. Reina y gobierna sobre nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por darnos un gran Rey, Jesús. Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos.